Bueno, nuestro primer conferenciante, como no, Antonio Pérez Largacha, el doctor Antonio Pérez Largacha, bueno, sobre todo porque trata este tema de los primeros tiempos predinásticos y cómo vamos a hacerlo de manera más o menos cronológica, por lo menos aquí sí empezamos desde los primeros. Bueno, muchos de ustedes conocen al doctor Antonio Pérez Largacha. Yo desde hace muchos años, cuando éramos pequeños, que decimos a veces, él es profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, es investigador del grupo de investigación RIJAL y miembro del proyecto C2 en Luxor que dirige el doctor José Ramón Pérez Acino, que también vendrá ya mañana, que creo que la cierra. Así que, bueno, ha escrito, por supuesto, numerosos artículos, tiene libros, casi todo enfocado, o casi todos los temas enfocados al tema predinástico o a las primeras formaciones del Estado egipcio. Así que les dejo con su conferencia, que seguro que va a ser de gran interés, sobre todo porque los temas predinásticos a veces son un poquito los grandes olvidados. Así que nada, todo tuyo. Bueno, buenos días y muchas gracias a la doctora Esther Pons por la presentación, al Museo Arqueológico Nacional felicitarle por esta iniciativa de un éxito indudable. El tema de Egipto, el tema de la religión, además, pues tiene un efecto llamada, es un eco, con lo cual, bueno, era de esperar que tuviera este éxito. Yo voy a intentar hablar de un poco la religión en el periodo predinástico, lo cual da vértigo, porque el periodo predinástico abarca 5.000 años de historia. Y resumir la memoria cultural, la religión del periodo predinástico, sus características en 5.000 años, pues es complejo. Pero creo que es importante y es necesario porque, como ha dicho la profesora Esther Pons, es un periodo que suele ser olvidado, menospreciado, cuando no meramente indicado como un periodo que antecede a los faraones, que antecede a los grandes dioses, a los grandes templos, a los grandes rituales religiosos, a las grandes tumbas, a los ajuares, a lo que identificamos en definitiva con el mundo egipcio. Por eso, como primera imagen, pues un poco contradiciendo en modo contradictorio con el título, periodo predinástico, he puesto esta imagen, que no tiene nada que ver, como todos ustedes saben, con el periodo predinástico. Pero claro, ahí vemos una serie de imágenes, símbolos, actitudes, gestos, que muchos de ellos van a ir saliendo a lo largo de la jornada de hoy y de mañana. Pero claro, todos estos gestos, actitudes, ritos, creencias, no surgen en un momento determinado. Surgen, aparecen después de un largo proceso evolutivo, en el tiempo, en el espacio, mental, etc. Lo que se hace en el periodo dinástico es dar forma, en muchas ocasiones, a ideas, conceptos, miedos, sensaciones, creencias, necesidades que se fueron forjando durante el periodo predinástico. Y en este sentido, sí que me gustaría, antes de que se me olvide, señalar que religión, por lo menos en mi opinión, y como tenemos 2 días para discutir, seguro que a lo mejor hay opiniones opuestas, y eso es enriquecedor. Religión en el mundo egipcio, y creo que en el mundo de la antigüedad, no se puede diferenciar de Estado, de política. No se puede hablar de rituales políticos, rituales religiosos, rituales funerarios. Es decir, religión y Estado, religión y sociedad, es algo que está íntimamente unido, que no se puede separar. Es algo que nosotros separamos debido a nuestra herencia cultural, memoria cultural de la Ilustración, la separación de poderes, etcétera, etcétera, pero que no se puede separar en el mundo antiguo. No se puede entender la civilización egipcia sin la religión entendida de una forma holística y global, por decirlo de alguna forma. Y un poco todo comienza con estos objetos, conocidos por todos ustedes, la paleta de Narmer,
el final del periodo predinástico, el comienzo de la época faraónica, y yo me voy a centrar un poco en los rituales. Los rituales comunican. Lo que nos debemos preguntar es qué es lo que comunican, cómo lo comunican, a quién lo comunican y para qué sirve que lo comuniquen, por decirlo así. Aquí en este objeto, conocido por todos ustedes, vemos pues la típica escena del faraón derrotando a los enemigos delante de Horus, una procesión con soldados decapitados, en una acción de presentación de una victoria militar, unos enemigos que además, bueno, están sin cabeza, han sido decapitados, un dominio de la naturaleza, el rey como fuerza de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este objeto tenemos unas acciones de gobierno, tenemos también una prosperidad y tenemos también un mensaje de seguridad, que son en definitiva también los tres mensajes que a lo largo de la historia faraónica van a emitir los rituales y que se va a emitir a partir de la religión, es decir, el Estado. Una prosperidad que, por ejemplo, pues queda ejemplificada en objetos como la cabeza de maza de Narmer, pues bueno, donde se presentan también miles de cabezas de ganado, miles de personas, miles de productos, etcétera, etcétera, que se presentan a el faraón, con motivo de la celebración del Festival Sete. Es decir, es un símbolo de la prosperidad, una prosperidad que es alcanzada gracias al buen gobierno en relación con los dioses, el mantenimiento de un orden, etcétera, etcétera. Pero un orden, una estabilidad, que no es que haya surgido ahora, es que se han ido poniendo las bases de ese orden, de esa seguridad, a lo largo de esos 5.000 años de periodo predinástico que he mencionado con anterioridad. Una prosperidad que en ese periodo protodinástico, comienzos de época faraónica, se plasma en esos objetos, paletas, cabezas de maza, etcétera, predinásticos, como en esta cabeza de maza de escorpión, en la cual se le ve pues, realizando la apertura de un canal, de un lugar que va a dar esa prosperidad, que va a propiciar esa prosperidad. Pero también fíjense cómo en la parte superior, prosperidad y defensa de esa prosperidad, protección de esa prosperidad, está íntimamente unido. Los enemigos, la representación de aquello que es derrotado para preservar el orden, porque esa dicotomía orden-caos que está presente en la religión egipcia y que va a estar presente en la mayoría de las comunicaciones de estos 2 días, también tiene su origen en el periodo predinástico. Esa contraposición de proteger, defender aquello que se ha alcanzado, aquello que se ha dominado frente a aquello que es externo, aquello que es diferente, aquello en definitiva que amenaza, pone en peligro lo alcanzado. Incluso en la parte superior pueden ver cómo está el emblema del animal Sete, que en periodo predinástico no tiene ninguna connotación negativa, pero eso ya daría para por lo menos otra conferencia. Unos objetos que en definitiva también nos reflejan ese alcance de la prosperidad, del orden, los desfiles de animales, elefantes sobre serpientes, avestruces, diferentes especies animales que desfilan de una forma ordenada en registros, indicando pues ese orden, esa estabilidad que se ha alcanzado. Traigo este objeto porque este es el peine Davis, conocido así, porque es un peine. Le faltan las púas, aunque se pueden intuir en la parte de abajo, pero es un peine, es decir, es
como si estuviéramos en la feria de abril o las cosas de estas, ¿no? Es un peine que se pone ahí, se decora con diferentes motivos, ¿no? Suele aparecer en tumbas, etcétera, etcétera, vale. Pero claro, surge una pregunta y es, o una pregunta que yo me hago por lo menos, decorar un peine así, vaya trabajo, por las dos caras, para ponerlo luego en la tumba. ¿O este era un peine que podía ser utilizado en diferentes rituales, ceremonias religiosas en vida por esa persona o esas personas? Son preguntas que, porque muchas veces cuando hablamos de rituales, hablamos de los textos, que se hace, que se persigue, etc., pero de los objetos, de su significado, elaboración, etcétera, etcétera, pues a veces hablamos poco. Y ya me empiezo a dispersar para variar. En estos objetos, como he dicho anteriormente, pueden ver este detalle de la paleta de Narmer. Esos enemigos o esas personas que han sido derrotados, vencidos, no vamos a entrar en el debate de la unificación, tienen la cabeza entre los pies, pero lo que me interesa sobre todo que vean es, bueno, aparte de la actitud de Narmer, es como una procesión. El rey está precedido por unos estandartes que representan, simbolizan a diferentes entidades políticas que legitiman, ven, observan, participan de forma conjunta con el rey porque estamos en un periodo, no hay que olvidarlo, en el cual Egipto ha sido unificado hace mucho o poco. No voy a entrar en ese debate. Pero claro, esa unificación se ha logrado o se ha alcanzado después de unir a diferentes entidades políticas, culturales, territoriales, etc., incluso más allá del Alto o Bajo Egipto. Y una unificación, un gobierno central, de un Estado centralizado y territorial como es el egipcio, implica que se tengan que desarrollar rituales, ideas, mensajes que sean entendidos por todos y que sean además asumibles por todos, porque si no, las bases fundacionales de ese Estado en muchas ocasiones pueden no valer o pueden perdurar poco. Con lo cual, ¿cómo se ponen esas bases? Esas bases se ponen a partir de esa memoria cultural que se ha ido generando en tiempos predinásticos. Bueno, este es otro objeto pre-protodinástico en el cual el rey en forma de león, tal, pero como pueden ver en la parte, que no se me olvide el ratón para aquí, aquí está la actitud de un prisionero, de un derrotado, y el vestido de un sacerdote, de una persona que tiene una vestimenta apropiada. Porque este es otro aspecto que es muy importante en relación con los rituales y que también lo tengo aquí apuntado y igual se me iba a olvidar. Cuando hablamos de rituales, hablamos también de vestidos, olores, colores, música. Hablamos de muchas cosas que también van a ir saliendo en diferentes conferencias en estos 2 días, ¿no? Con lo cual, el ritual es como una representación. También hay que preguntarse, esa representación, ¿quién la ve? ¿La ve el conjunto de la sociedad o la ve la corte, los más próximos al rey? En cualquier caso, se genera todo un aparato alrededor de los rituales. Hay que realizar los vestidos. Los vestidos tienen que emitir unos mensajes. Yo estoy aquí hoy con chaqueta porque teóricamente estoy dando una conferencia en el Museo Arqueológico Nacional y si vengo en playeras, etcétera, etcétera, pues el decoro no pega. Una música que acompañe. Unos olores. Porque la religión no es solamente unos textos, unas ceremonias. La religión es sonido, sabor, olores, todo. Y la religión también es algo visual.
toda religión necesita un arte, o lo que nosotros llamamos un arte visual. Con lo cual, bueno, todos estos son aspectos que están presentes y que se ponen las bases en el periodo predinástico. Bueno, ya creo que empiezo a enrollarme demasiado. ¿A quién lo comunican? Los rituales, los mensajes. Bueno, esos rituales, cada vez, a medida que avanza el periodo predinástico, cada vez se van haciendo más restringidos, cada vez van siendo, aparentemente, más limitados, más centrados alrededor de la figura del faraón y menos abiertos a lo que es el conjunto de la sociedad, por decirlo así, ¿no? Pero eso no fue así en un primer momento. En un primer momento, lo que debemos de pensar es periodo predinástico. Pongamos una fecha de Nagada 1, Nagada 2, me da igual, ¿no? Pongamos el 4000, 3700, 3500 antes de Cristo. ¿Cuál era el tamaño de las comunidades? Y podemos hablar de Hieracómpolis, Abidos, Nagada, Gebelein, la que ustedes quieran. ¿Cuál sería el tamaño de estas comunidades? ¿2000? ¿3000? ¿5000? ¿Nos vamos a 10.000? Digo, tirando por lo alto, ¿no? A 100.000 no, desde luego. Pero estamos hablando de comunidades muy pequeñas. Comunidades en las cuales todo el mundo, por decirlo así, se conoce, como se dice ahora en la España vaciada, ¿no? Y que ha sido tradicional. Todos se conocen. Con lo cual, todos además participan, conocen y viven todo lo que se realiza en torno a esa comunidad. Saben lo que necesita esa comunidad, saben de qué vive esa comunidad, saben cómo son las relaciones de esa comunidad con las vecinas, sabe cuáles son sus peligros, sus necesidades, absolutamente todo. Y en esas comunidades, cualquiera de ellas, puede haber lo que se llama un líder, un protolíder, un sacerdote, una persona encargada del culto, unos funcionarios, unos artistas, vale. Podemos buscar esas personas que siempre buscamos los historiadores y arqueólogos para establecer diferencias, ¿no? Pero que en realidad es el conjunto de la comunidad el que participa en la elaboración de todos y cada uno de los objetos, vestidos, estandartes, animales, recintos, etcétera, etcétera, que se van a utilizar en el ritual, en los rituales que se realizan en esa comunidad. Todos han podido participar de forma activa o no en la caza de animales en el desierto próximo. Bien, preparando a los cazadores en la salida, pintándoles el cuerpo con esas primitivas paletas en las cuales con la pintura les podían pintar como en las películas de indios y vaqueros, ¿no? A los indios, a los apaches, las pinturas de guerra, pues venga, vamos a cazar. Esos cazadores igualmente después regresaban triunfalmente a la comunidad con lo que habían cazado. Eso es algo que esos líderes políticos irán utilizando para justificar progresivamente su importancia, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es ese componente religioso ritual de todos participan de una forma más o menos directa o indirecta en la caza de ese animal, preparando el equipamiento de los cazadores, la comida, participando en la salida, en la celebración de la salida, en la recepción de los cazadores, en el mantenimiento de esos animales vivos, algunos de ellos dentro de la comunidad, que después van a ser sacrificados. Y si no, todos ustedes saben, por ejemplo, conocerán los elefantes, leopardos y otros animales hallados recientemente en los últimos tiempos en la necrópolis real de Hieracómpolis,
Es decir, son visualmente vistos, es religión visual, de ideología, poder, pero también de religión. Es decir, toda la comunidad sabe qué es lo que se realiza, para qué se realiza y para qué sirve. Todo el mundo sabe qué es un ritual. Que luego hay una persona más importante que realiza ese ritual, que se viste, que se pone una corona, etcétera, etcétera. Vale, todo eso será un proceso de evolución política, social, etcétera, etcétera. Pero lo que es la base de esa memoria, por decirlo así, está presente. Y se ha ido poniendo presente a lo largo de todo ese periodo predinástico. Y claro, en la cerámica decorada, de esto pensaba hablar al final, pero bueno, perdón. Durante el periodo predinástico, aquí pueden ver una de las cerámicas características del mismo, la cerámica decorada. Una cerámica que además es realizada con un tipo de arcilla especial, específico, con lo cual es realizada en muy pocos talleres y, sin embargo, tiene una dispersión geográfica importante. Bueno, aquí en el Museo Arqueológico Nacional, aprovecho antes lo que ha dicho Isabel, hay una maravillosa cerámica decorada, a veces un poco ahí escondida y la gente pasa de refilón, pero yo recomiendo que se la mire en detalle. Bueno, esa cerámica decorada, pues aquí tienen lo que es una característica de las mismas, ¿no? Embarcaciones, dioses, diosas o personajes femeninos en una actitud así de gratitud, lamento, las interpretaciones varían, etcétera, etcétera. Pero lo que más me interesa, o lo que es más importante, es cómo en una misma cerámica se representan tres embarcaciones con tres estandartes diferentes, es decir, tres entidades políticas, tres entidades territoriales, participan conjuntamente en la celebración de un ritual, en la celebración de una ceremonia. Posiblemente ese ritual respondería a necesidades mutuas, deseos mutuos, esperanzas mutuas, se pueden ya ir cambiando cosas, etcétera, etcétera, pero hay una confluencia de intereses. Aquí tienen otro ejemplo de esa cerámica y en la parte inferior pueden ver cómo es el desarrollo de ese ritual en distintas fases. Es decir, es un anticipo, en definitiva, de esos estandartes que hemos visto en la paleta de Narmer. Esos estandartes, símbolo de unas comunidades que participan, representan a unas comunidades en unos rituales, en unas ceremonias políticas, rituales, económicas, etcétera, tienen sus antecedentes en el periodo predinástico, en la cerámica decorada y con anterioridad. Lógicamente, si nos vamos retrotrayendo en el tiempo, nos vamos a la tumba 100 de Hieracómpolis, pues en esa tumba 100 de Hieracómpolis, pongamos 500 años, 400 años antes de la unificación de Egipto, fechas redondas, o 300, me da igual, no vamos a hacer aquí una porra de años, ¿no? Como a veces entramos los egiptólogos en esa guerra de fechas. Aquí, ¿qué es lo que se puede ver? Pues se pueden ver los mismos conceptos que vamos a ver a lo mejor en esa primera imagen de época faraónica que he puesto, ¿no? Por un lado, el dominio físico, el señor de los animales, animales en torno a una rueda, etcétera, etcétera, como símbolo de la prosperidad. Hay influencia posiblemente del Próximo Oriente, etcétera, etcétera. Embarcaciones reales con personas, figuras masculinas, femeninas y masculinas. Fíjense en esas figuras masculinas y femeninas, pues después les voy a poner si no se me olvida, cómo ambas están decoradas igual,
con la cintura hacia abajo en blanco. Son representadas con una falda, tanto hombres como mujeres. Es decir, el color, la danza, la vestimenta, también como reflejo de ese aspecto de los rituales que he mencionado anteriormente. Bueno, con lo cual, en esos rituales, en ese periodo predinástico, hay una necesidad económica. En la cerámica de Nagada I, pues encontramos motivos como este, que nos hablan de lo que es la prosperidad, los cereales, etcétera, el dominio de ese entorno. Es decir, ese orden, esa estabilidad, esa prosperidad que va a estar presente en todo el periodo dinástico y que, sin embargo, ya encontramos en el periodo predinástico. Lo que hace el periodo faraónico es desarrollar, ornamentar, profundizar en una base mental, una base conceptual que tiene sus orígenes en el periodo predinástico. Rituales del periodo predinástico. Este objeto, estas cerámicas, son objeto de mucho debate. Básicamente hay dos líneas de interpretación. Unos dicen que es reflejo de guerra, violencia, dominio. Hendrich, Ackermann, sobre todo, y hay otra escuela minoritaria, Garfinkel, etcétera, que dicen que es danza, que aquí de violencia no hay nada. En cualquier caso, pueden ver cómo los gestos, las actitudes, esos peinados que parecen, bueno, como de las primitivas divinidades mesopotámicas, ¿no? Con las espigas de trigo en la cabeza como símbolo de una prosperidad económica. Todo esto, los animales, la caza, pueden ver aquí cómo estos animales, bueno, pues parece que están siendo sacados a pasear en lugar de ser dominados, cazados, ¿no? Son paseados porque han sido dominados, ¿no? Medio geográfico, estos triángulos que vemos ahí, ¿no? Es decir, hay toda ya una concepción ideológica en muchos sentidos, ¿no? Con lo cual, en el periodo predinástico vemos cómo en estos rituales, en esas escenas, se pueden ver ya muchos anticipos de. Lógicamente, no todo tiene su origen en el periodo predinástico, o si lo tiene, después, cuando llega el periodo de la unificación, cuando surge un Estado, pues lógicamente ese Estado, esa administración, requiere de nuevos elementos, nuevos rituales, nuevas manifestaciones religiosas, entendiendo religiosas, como lo he dicho al principio, político, social, económico, etcétera, 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 ¿no? Y uno de los festivales, aspectos religiosos que desarrolla, es el Festival Sed, por todos ustedes conocido. Y ese Festival Sed, ¿qué implica también? Implica una arquitectura, implica unos recintos, implica una vestimenta, la vestimenta del Festival Heb-Sed, cuya primera manifestación, o una de sus primeras manifestaciones, pueden ver ahí. Es decir, lo visual como transmisor de ideas, conceptos, etc. Y luego, pues bueno, todo lo que se realiza, etc. A ese Festival Sed, no voy a entrar en el debate, discusión, si acudían todos los dioses de Egipto, si era cada 30 años, poco tiempo ya, ¿no? 5, vale, deduzco. A lo que voy es, asistiera mucha o poca gente. Vuelvo al concepto de esa comunidad primitiva que he dicho anteriormente. ¿Cuánta gente participaría en la preparación, realización de ese festival o de cualquier otro festival? De los objetos, de la vestimenta, de los alimentos, de todo. Todo el mundo participa, sabe el significado de qué se hace y por qué se hace. Y yo creo que esta es una de las bases principales de la religión egipcia.
y que creo que va a estar presente en estos 2 días. Todo el mundo sabe por qué se hacen las cosas, todo el mundo las entiende. Eso explica que, o ayuda a entender a lo mejor que cuando llega Platón o llegan los griegos digan, joder, si es que los egipcios hacen siempre todo igual. Pero es que lo hacen todo igual porque responde a unas ideas que son suyas, que han sido forjadas y establecidas, que luego pueden ser más o menos adornadas, embellecidas, engrandecidas, etcétera, etcétera. Se pueden crear textos, se pueden crear coronas, se pueden crear iconografías, etcétera, etcétera. Pero todo eso siempre sobre una base mental, una base geográfica, que debemos de buscar en el periodo predinástico. Otra de las rituales que aparece en ese periodo predinástico, en ese estado, por ejemplo, ¿cuál es? Los sacrificios humanos, los llamados sacrificios humanos, ¿no? Que durante esa primera, segunda dinastía se realizan, luego ya no. Pero es como una prueba de que hay rituales, actos religiosos, que se pueden aparecer, se pueden crear para justificar determinados momentos, etc. Esto lo traía aquí en relación con un concepto que para mí es muy importante y que creo que se tiene poco en cuenta, y sin embargo desde la antropología cada vez más, y es lo que se le llama el espacio ritual. Y como espacio ritual no debemos de entender única y exclusivamente el templo, el lugar donde se realiza el ritual, el acto religioso, sino como espacio ritual debemos de entender desde la persona que va a la mina, a la cantera, a la expedición, al Mar Rojo, a donde sea, a obtener un producto que después es elaborado para realizar unos productos, objetos, que van a ser utilizados con una finalidad funeraria, religiosa, ritual, etc. Es decir, ese espacio ritual abarca en definitiva, engloba a ese conjunto de la población a la cual he hecho referencia anteriormente. Todo el mundo participa, conscientemente o no, voluntariamente o no, eso ya son otros debates, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo participa en ese ciclo del ritual y sabe por qué y para qué lo hace. Y luego lo cuenta a sus entornos y esos entornos lo cuentan. Es como una bola de nieve, es como el Facebook de la época, por decirlo así. O X, como se diga ahora. Pero bueno, esto es. Y el Acómpolis, una prueba de esos asentamientos pequeños de 2.000, 3.000 personas en las cuales se conocían todos, con lo cual tal. Esto es una cerámica tasiense, de las primeras, muy bella, primera cultura neolítica del Alto Egipto, antes que Badari. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque esta cerámica se utilizaba en ceremonias comunales y se pasaba, es decir, como las copas de los vikingos, que no me sale a su nombre, los calvados, ¿no? ¡Hala, venga, toma uno y tal, ¿no? Es decir, ese aspecto comunitario, porque los rituales tendrían en época predinástica también un carácter comunitario, que fueron perdiendo a medida que se produce esa evolución política, etcétera, etcétera, pero que está ahí latente. Otra cosa que debemos tener en cuenta con el periodo predinástico, y ya acabo. Sí, ya. Ay, y creía que tenía pocas cosas hoy. Objetos. Vemos los objetos y vemos, por ejemplo, esto. Esta es una cabeza de merindé y esto es un horus. Vale. Lo vemos en una vitrina del museo y decimos, qué bonito, qué tal, ¿no? Vale, pero vemos el objeto. Pero claro, estos objetos muchas veces, ¿cómo se utilizaban? Ah, pues es un amuleto. Ah, pues función ritual. Cuando no sabemos qué es, algo ritual. Esto estamos acostumbrados todos, ¿no? Vale. Pero estos objetos muchas veces son engastados en mangos que serían luego objetos que serían llevados en procesiones rituales por esas comunidades.
No digo como las procesiones de Semana Santa u otro tipo, etcétera, 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 pero sí en esos festivales comunitarios serían llevados. Incluso se empieza a plantear que objetos protodinásticos, incluida la paleta de Narmer, pudo ser llevada en procesiones, igual que el vaso Uruk fue llevado en Mesopotamia en procesión, en el festival de Inanna, coincidiendo con el Año Nuevo, como símbolo de, en definitiva. Los peines, como vean lo que he dicho anteriormente. Y concepción de Egipto. Yo siempre que puedo pongo esta imagen porque para mí es significativo. Nagara 1, es decir, cualquier egipcio sabe que esto es Egipto. Cualquier persona, todos ustedes saben que esto representa Egipto. Es la concepción mental. La seguridad, el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, la danza, como se va a hablar luego, no me voy a enrollar, pero aquí ven dos ejemplos perfectamente, ¿no? Y pueden ver el lino pintado de Gebelén, una cerámica de Abidos, con las mujeres, además con sus vestidos en blanco, figuras masculinas, femeninas, también, etcétera. Y una última cosa. Este es Michael Hoffman trabajando en Hieracómpolis. En Hieracómpolis empezaron a descubrir, utilizando el método Hoffman, grandes cervecerías. Después se han descubierto en Telfarca y en otros lugares. La producción de cerveza era... ¿Para qué querían tanta cerveza? O sea, estaban todo el día tal, ¿no? Bueno, y para jugar funerario, bueno, pues vale. Bueno, pues una posible explicación, ¿cuál puede ser? Precisamente, pues, para la elaboración de productos en relación con los distintos festivales rituales que se celebraban en esas comunidades. Porque esos rituales, esas festividades, en el predinástico, y vamos a ver en el periodo dinástico, en nuestros 2 días, cómo acababan en muchas ocasiones, con celebraciones, con fiestas familiares, sociales, etc. Y ahí corría el vino, la cerveza, la comida, la carne, y si según algunos escritores clásicos, las borracheras o a la juerga podían durar días y días, ¿no? Espacios rituales, esto es el templo de Hieracómpolis, y ya está. Y esta es la cabeza de Maza de Narmer, como pueden ver, y este es un detalle en el cual, siempre lo traigo ya, termino de verdad, se puede ver peinando a personas que participan. Siempre nos fijamos en la acción de Narmer, pero aquí pueden ver cómo distintas mujeres que están representadas están siendo peinadas, es decir, ese decoro, esa imagen de tal. Y todo eso cristaliza en el periodo de Edén. Siempre se habla de Narmer, pero en Den, en el reinado de Den, ¿qué encontramos? Máscara. Como las máscaras de Hieracómpolis, que no he mencionado, pero que todos ustedes conocen, con aspecto ritual, funerario, etc. Festival Set. Y protección, seguridad. Y al mismo tiempo, en época de Edén, ya un poco antes, ¿qué es lo que se desarrolla? Otro aspecto que no he tocado, porque si no ya me sacan aquí un paquete de folios diciendo que me vaya. El mundo funerario, que va a ser tratado extensamente en estos 2 próximos días. Y ya acabo, porque si no, no acabo. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta espléndida conferencia y sobre todo por hacernos ver todo el significado que tenían todos y cada uno de todos los objetos que realmente el mundo predinástico a veces se nos escapa y no encontramos o no sabemos para qué servían determinados objetos. Así que, pero como eres el mejor, lo has hecho muy bien. En el mundo predinástico lo has hecho perfecto. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o... Gracias. Si he entendido bien, has mencionado que progresivamente va desapareciendo la participación de la gente del común en los rituales y supongo una mayor focalización hacia el faraón. Pero, sin embargo, la gente del común sí que pervive las representaciones, pero de otra manera, y es más bien trabajando. De modo que lo que hay es como un cambio
¿En la consideración o en la actitud? Lo que hay, yo creo que es una materialización de la ideología en una serie de elementos. Y uno de esos elementos, el más importante, es el funerario y son las tumbas. Las tumbas se van a convertir en el elemento diferenciador de la sociedad, al mismo tiempo que símbolos de esa sociedad. Las tumbas de los reyes representan la estabilidad, representan lo que es el poder. Incluso con la construcción de pirámides provinciales por parte de los reyes, ¿no?, para hacer manifiesto, expresivo su poder. Es cierto que en esa elaboración, construcción de las tumbas reales, participa el conjunto de la sociedad, con lo cual ese nexo de unión, de comprensión que existía en el periodo predinástico se mantiene en este sentido. Lo que cambia es desde la superestructura, utilizando los términos marxistas de Godelier, por ejemplo, pues un poco cómo se remarca el papel de una élite dirigente y cómo esa élite dirigente, que ha nacido en el periodo predinástico de una forma más o menos común, igualitaria, etcétera, etcétera, al conjunto de la sociedad, establece un nivel de diferenciación tal que ahora se equipara con los dioses. Y claro, al ser equiparado con los dioses, no puede ser humano. No sé si me... Están deseando llegar a lo faraónico. Muchas gracias, Bueno, Antonio, muchas gracias. Y bueno, por esta conferencia. Muchas gracias.